Hola, soy Franco Acosta. Hace algunas semanas hice el video de mis 10 bandas favoritas y ahora, sin que nadie lo pida, hago la segunda parte, pero con mis 10 solistas favoritos. Así como en aquel video, voy a mencionar mis 10 canciones favoritas de cada artista, señalando a qué álbum pertenecen dichas canciones y el año en que salieron. En el puesto 10 pongo a Roberto Sánchez Ocampo, más conocido como Sandro, el Gitano. En Argentina es un músico de culto, muy popular en los años 60 y 70. Si bien tiene fama como baladista, hay que recordar que Sandro fue el primer rockstar argentino. Este hombre inició su carrera con la agrupación Los del Fuego, que obviamente no es el grupo de cumbia santafesina. En esos primeros años cantó temas clásicos del pop rock en inglés, de artistas como los Beatles, Elvis o el canadiense Paul Anka. Pero a diferencia de otros, él traducía las canciones y las cantaba en español. Aunque su pico de popularidad se dio cuando comenzó más con las baladas y el pop melódico. Sandro era el tipo más fachero del país, así que conquistó a nuestras abuelas. Su discografía es medio un quilombo, sus álbumes más famosos son los que van de 1967 a 1972, aunque hay discos perdidos, y otros que no los escuchó nadie. Pero bueno, estas son mis 10 canciones favoritas de Sandro, el primer rockstar argentino. En el 9º lugar va una artista actual, Dua Lipa. Esta mina inglesa, con raíces albanesas, sacó solo 3 álbumes. Dua Lipa de 2017, Future Nostalgia de 2020 y recientemente, en 2024, publicó Radical Optimism. Su segundo álbum, Future Nostalgia, es una cosa de locos, está llenísimo de hits y de temas que reviven lo mejor de los años 80, no irónicamente debe ser el mejor álbum de la actual década. Lo que más me gusta de esta mina, o sea aparte de ella como tal, es que cada vez que va a un país, la tipa aprende lo básico del idioma y, sobre todo, se interioriza en la cultura de los mismos, cantando canciones que identifiquen dicho país. Por ejemplo, cuando vino a Argentina, cantó de música ligera y Tu misterioso alguien de Miranda. Cuando fue a Chile cantó un tema de Mon Laferte. Y así sucesivamente. En resumen, genia total. Estas son mis 10 canciones favoritas de mi amor Dua Lipa. En el 8º lugar decidí poner a Elton John. Este hombre empezó discográficamente su carrera en 1969 y siguió haciendo conciertos hasta hace poco, cuando lamentablemente se quedó ciego de un ojo y decidió abandonar los escenarios. Este genio del piano tiene una discografía amplia, lo siguiente, sacó más de 30 álbumes. No voy a ir uno por uno porque si no el video dura como 48 minutos. Pero sí puedo mencionar algunas de sus obras más grandes como On Kichateau de 1972, Goodbye Yellow Brick Road de 1973 y Too Low for Zero de 1983. Su estilo abarca sobre todo pop y rock, pero también música disco, baladas de piano y temas folk. Estas son mis 10 canciones favoritas del gran Elton John. En 7º lugar pongo a Shakira. Sí o sí tenía que poner una cantante de pop latino, estaba entre ella y Julieta Venegas, pero me incliné más por la colombiana. Shakira arrancó su carrera a comienzos de los años 90. El mejor período de esta mina es el que va desde el álbum Donde están los ladrones, de 1998 hasta Sale el Sol de 2010, en el medio publicó discos muy populares como Fijación Oral, Servicio de Lavandería y Loba. Ya hacía buenos temas en español, pero ni en pedo la hubiera pegado tanto a nivel internacional si no cantaba en inglés. Por otro lado, le suma muchos puntos el hecho de que cantó Waka Waka, uno de los temas más memorables de los mundiales. En fin, estas son mis 10 canciones favoritas de Shakira, como dije, todas del período de finales de los 90 y toda la década del 2000. En el puesto número 6 pongo a Luis Miguel, apodado El Sol de México, a pesar de que nació en Puerto Rico. A Luis Miguel no hay que hacerle mucha presentación, ya que es posiblemente el solista más conocido de Latinoamérica. Nació en 1970 y ya para 1981 estaba grabando sus primeras canciones, sí, a los 11 años. En su amplia trayectoria ha tocado muchos géneros, principalmente pop y baladas, pero también boleros y música mariachi. La canción que lo llevó al estrellato mundial es Ahora te puedes marchar, un cover en español de I Only Wanna Be With You de Dusty Springfield, publicada en 1964. La versión de Luis Miguel está en su álbum Soy como quiero ser de 1987. A partir de allí publica discos como Busca una mujer, Romance o Amarte es un placer. En su larga trayectoria, este gran vocalista continuó haciendo covers de canciones de todo tipo, desde pop en inglés hasta tango argentino, desde rhythm and blues norteamericano hasta clásicos mexicanos. En fin, estas son mis 10 canciones favoritas de Luis Miguel. Llegamos a la mitad del ranking. En el 5º puesto pongo a Michael Jackson, el rey del pop.
Su carrera inicia en una banda de la compañía Motown, muy famosa por promocionar artistas de Sully Gospel a finales de los años 50 y sobre todo en los 60. En esos años el rock yankee estaba en declive, y ese lugar fue ocupado precisamente por los artistas de la Motown, que incluyen solistas como Marvin Gaye y Stevie Wonder. Este último fue de gran inspiración para Michael Jackson. Esta mencionada compañía también produjo bandas memorables como las Supremes, los Temptations y, por supuesto, los Jackson 5, la banda en la que inició la trayectoria de Michael, con temas icónicos como I Want Your Back, ABC y Never Can Say Goodbye. Pero bueno, lo importante acá es la carrera solista de Michael Jackson, que está muy lejos de ser perfecta. Sus primeros 4 álbumes, que van desde 1972 a 1975, son medio pelos para abajo, quizás 6 puntos rascando. El tema es que después el tipo publicó Off the Wall en 1979, Thriller en 1982 y Bad en 1987, y literalmente cambió la música, llegando a, probablemente, el mejor nivel que ningún otro artista pueda alcanzar en la historia. Off the Wall de 1979 es uno de los mejores álbumes pop de todos los tiempos, tiene uno de los mejores lados A de la historia. Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Working Day and Night, Get On The Flurry of the Wall. Pero sin dudas la obra cumbre de Michael Jackson es Thriller de 1982, el álbum con más ventas de todos los tiempos. Arranca con un tema disco como Wanna Be Starting Something. Tiene la seguidilla de temas más famosos de la historia. Thriller, Beat It y Billie Jean. Como todos saben, en Beat It tocó la guitarra el virtuosísimo Eddie Van Halen. En general en este álbum los músicos de sesión fueron los miembros de Toto, una banda que considero bastante infravalorada. Lamentablemente el tema que hay con Paul McCartney, The Girl Is Mine, es un 6 puntitos o menos. Si acá hubiera estado 666 sería una locura. Aunque sin dudas lo más importante de Thriller es que se produjo una revolución con el hecho de hacer videoclips elaborados para promocionar las canciones. Hay un boom de la cinematografía de videoclips a partir de este momento. Luego Michael publica Bad en 1987, donde encontramos temazos como Smooth Criminal, Another Part of Me, The Way You Make Me Feel, el propio Bad, Man in the Mirror, Dirty Diana y I Just Can't Stop Loving You. Esta última tiene una versión en español. Así como los Beatles tuvieron a George Martin en producción, Michael Jackson tuvo a Quincy Jones en estos grandes álbumes. Pero Quincy se va a finales de los 80 y eso se nota mucho en los discos siguientes. No sé cómo explicarlo, pero el Michael de los 90 se siente raro. Tiene mucho que ver con que en esa década se lanza un nuevo género, el swing beat, que es un pop más anclado al hip hop, y no al new wave como en los 80. En los años 90 Michael publicó Dangerous y History, donde hay temas muy conocidos como Remember the Time, Black or White, la balada You Are Not Alone y el tema de protesta They Don't Care About Us. Precisamente los 90 de Michael se caracterizan por temas que tocan asuntos políticos, medioambientales, etc. Pero aquella década también se caracteriza por polémicas y denuncias que todo el mundo conoce sobre supuestos abusos por parte de Michael. Y desde lo físico, esa década marca un cambio notable en este cantante, que pasó de ser igual de negro que Bukayo Saka, a ser extremadamente blanco, y también deforme. Cada vez se veía peor y con la llegada del nuevo milenio confirmó su declive artístico, sacando Invincible, un pésimo álbum, que demandó $1 tonelada de millones de dólares en realizarse. En 2009 Michael Jackson muere por un paro cardiorrespiratorio. Después de esto no faltaron las teorías de conspiración que dicen que el tipo fingió su muerte y todas esas boludeces que siempre dicen. Al toque se muere, publican póstumamente Michael en 2010 y Escape en 2014, álbumes de 6 puntos. Pero bueno, a pesar de que la carrera de Michael Jackson fue un sube y baja, cuando estuvo en la cima, sobre todo entre 1979 y 1987, fue el mejor músico del mundo. En fin, estas son mis 10 canciones favoritas del rey del pop. En el cuarto lugar pongo a Andrés Calamaro. Su carrera arranca en una gran banda de los 80 como Los Abuelos de la Nada. Esta banda en realidad nació cuando Andrés era un nene, pero su líder, Miguel Abuelo, fue a Europa y al volver, reformó la banda. Los Abuelos de la Nada de los 80 toman inspiración del synth-pop y el ska, y el joven Calamaro la rompe, cantando temas como Singamulán, 1000 horas y Costumbres Argentinas, lo que lo llevó a la fama y, por lo tanto, empezó su carrera solista. Sus 2 primeros discos zafan, aunque lo bueno arranca en su tercer y cuarto álbum, con temas como Cartas sin marcar o Pasemos a otro tema.
Pero su carrera solista se corta cuando Calamaro se va a España y funda Los Rodríguez. En mi video sobre mis 10 bandas favoritas ya hablé de Los Rodríguez, como dije, se separan en 1996. A partir de allí comienza el prime del Calamaro solista, publicando Alta Suciedad en 1997 y Honestidad Brutal en 1999. En estos discos encontramos canciones clásicas del rock como Loco, Flaca, Media Verónica, Donde Manda Marinero, Me Arde, Crímenes Perfectos, Te Quiero Igual, Los Aviones, Cuando Te Conocí y Paloma, entre otras. Pero el tipo estaba loco y en el año 2000 publica El Salmón, el álbum más largo de la historia en español, más de 100 canciones en 5 horas. Después saca álbumes con canciones de tango con covers como Volver de Gardel o Nostalgias de Cobian. En 2007 publica La Lengua Popular, que si no me equivoco es el primer disco que yo compré, apenas salió. Yo era fan de Calamaro desde que tenía como 4 o 5 años. En este disco hay clasicazos como Mi Gin Tonic, Los Chicos y Carnaval de Brasil. Sus últimos buenos álbumes son Onte Rock, llamado así pero contiene una cumbia como Tres Marías, y sí temas de rock como El Pegadizo Los Divinos o el tema Te Solté la Rienda, con su amigo Enrique Bumburi, ex vocalista de Héroes del Silencio. El último gran álbum de Calamaro es Bohemio de 2013, que tiene el exitazo Cuando no estás, y otros temas muy buenos como Rehenes, Inexplicable y Nacimos para correr. Luego de eso sacó 2 álbumes de estudio más. Pero bueno, estas son mis 10 canciones favoritas de Andrés Calamaro, una de las leyendas vivas más grandes de la música en español, que por suerte tuve la chance de ver en vivo hace pocos meses. Llegando al podio, nos encontramos con David Bowie. Este genio publicó casi 30 álbumes, así que solo pienso mencionar sus principales obras. Su segundo álbum, Space Oddity de 1969, Bowie saca su primera gran canción, llamada igual que el disco, y repite al año siguiente con The Man Who Sold the World. Sin embargo, los 70 de Bowie se caracterizan no solo por canciones buenas, sino por discazos impresionantes, como Hunky Dory de 1971, Ziggy Stardust de 1972, Diamond Dogs de 1974. También publicó la famosa trilogía de Berlín, que son sus álbumes Low, Héroes y Dodger, que van de 1977 a 1979. Este tipo fue muy innovador y disruptivo, no solo en lo musical, arriba de los escenarios se vestía de formas extravagantes, e incluso se atrevía a pintarse las uñas. Esto cuando el concepto de glam rock ni existía, es más, Bowie fue uno de los pioneros de ese estilo. En los 80 Bowie se mete más en la moda del momento, lo que cristaliza con la salida de Let's Dance en 1983, con canciones más comerciales, lo cual para mí no es malo. Eso sí, a partir de esa década hay una notable bajada en la creatividad compositiva. David Bowie muere a comienzos de 2016, ese año saca su último álbum, Black Star, y al toque se muere, 2 días después. Eso se llama aura. En fin, mis 10 temas favoritos de David Bowie son estos. En el segundo lugar pongo a Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García. Esta leyenda, por suerte aún viva, tuvo una brillante carrera entre 1973 y 1992, siendo, sin dudas, el mejor músico argentino en ese lapso. Primero integró Sui Generis, una banda de folk hippie al principio y rock progresivo después, donde hacía dúo con Nito Mestre, ahí metió temas muy conocidos como Canción para mi muerte, Rasguña las piedras, Lunes otra vez e Instituciones. En 1976 funda 2 bandas, la primera es Por Sui Gieco, que en realidad era como una agrupación de amigos, donde además de Charly y Nito Mestre, estaban León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Llorio, que fue pareja de Charly. La otra banda fue La Máquina de Hacer Pájaros, una agrupación de rock progresivo, que tiene temas impresionantes como Hipercandombe, La Ruta Perdedora y Cómo Mata el Viento Norte. En esos años se da el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que marca mucho la historia argentina y también la vida de Charly. Mientras muchos artistas se exiliaron del país, Charly se quedó y combatió la dictadura a través del arte. Por esos años funda Serú Girán, popularmente conocidos como los Beatles argentinos. La formación era Charly García en voz y piano, David Lebón en guitarra y a veces voz, Pedro Aznar en bajo y coros, y Óscar Moro en la batería. Serú Girán primero sacó 4 álbumes entre 1978 y 1981 y luego un quinto en un regreso posterior. Allí hay clásicos del rock argentino como Eiti Leda, Seminaré, Viernes 3 AM, Peperina, Cinema Verité y la canción contra la dictadura Alicia en el país. Y les dio tiempo para sacar una de las mejores canciones de rock en vivo, como No llores por mí Argentina.
Hasta ahora no paré de nombrar temazos y en realidad ni empecé a hablar de la carrera solista de Charlie. Esta inicia en 1982 con la publicación de Yendo de la cama al living, luego siguió con Clics modernos, Piano Bar, Parte de la religión y el disco Tango, junto a Pedro Aznar. En estos álbumes hay joyas como Superhéroes, Yo no quiero volverme tan loco, Nos siguen pegando abajo, No soy un extraño, No me dejan salir, Cerca de la revolución, Demoliendo hoteles, Promesas sobre el bidet, Rezo por vos, Necesito tu amor y Hablando a tu corazón. No nombro más porque si no estoy media hora más. En los años 80 Charlie fue el mejor solista de rock del mundo, no tengo dudas. En 1989 y 1990 publica Cómo conseguir chicas, y luego Filosofía barata y Zapatos de goma, donde hay temas como Funky, No toquen, Anedonia, Me siento mucho mejor, etc. Junto a Pedro Aznar publica Tango 4 en 1991, que contiene un hitazo como Tu amor. A partir de ese momento Charlie se mete fuerte en las drogas, más que antes, se pone re loco y su voz comienza a entrar en declive. La otra parte de los 90 se conoce como el período Say No More, e incluye La hija de la lágrima de 1994, el propio Say No More de 1996 y El aguante de 1998, así como discos en vivo. Entrado el nuevo milenio publica Influencia y Rock and Roll Yo. Por esos años Charlie realiza locuras como tirarse desde un edificio a una pileta, mete un mítico recital en 2004 y se sigue falopeando. En aquel momento Carlos Alberto tocó fondo por lo que fue internado, Palito Ortega lo ayudó en la rehabilitación. Los últimos 3 discos de Charlie fueron Kid Hill de 2010, Random de 2017 y recientemente, en 2024, publicó La lógica del escorpión, su último álbum. En todos los trabajos que realizó en este siglo se notaba que su voz no le daba para más, y aún así sacó fuerzas de donde no tenía para seguir haciendo música. En resumen, una leyenda total de la música. Estas son mis 10 canciones favoritas del gran Charly García, y en el primer lugar pongo a Gustavo Cerati. Tal como anticipé en el video sobre mis 10 bandas favoritas, Cerati realizó la mejor carrera solista de todos los tiempos. Esta inició cuando aún estaba en Soda Stereo. A la vez que publicaban Dinamo, Cerati, junto a su amigo Daniel Melero, ex vocalista de la banda Los Encargados, realizaron el disco Colores Santos, un álbum de dream pop psicodélico con temazos como Hoy ya no soy yo y Vuelta por el universo. Luego, en Chile y acompañado de su esposa Cecilia Amenábar, Cerati publica Amor Amarillo, con temazos como Te llevo para que me lleves, Avenida Alcorta, Ahora es nunca, Pulsar y Bajan, cover de la histórica canción de Luis Alberto Spinetta. Después Cerati saca Bocanada, quizás el mejor álbum de un artista solista en toda la historia. Este disco de 1999 es rock, pop, experimental, pero tiene muchos géneros más. Allí hay temas como Tabú, Engaña, Río Babel, Paseo Inmoral, Beautiful, el superhitazo Puente y el tema orquestal y espiritual Verbo Carne. Entrado el nuevo milenio publica Siempre es hoy, álbum en el cual más sintetizadores, samples y cajas de ritmo usó Gustavo. Es un disco con casi 20 canciones. Tiene canciones como Cosas imposibles, Nací para esto, Vivo, Tu cicatriz en mí, Karaoke, entre otros. En 2006 saca Ahí vamos, allí hay hitazos como Adiós, Crimen, Lago en el cielo, La excepción no me quedó aquí. Este disco salió cuando yo tenía 5 años y me acuerdo que siempre escuchaba estas canciones en la tele, así que, además que es un discazo, lo valoro por el factor nostalgia. En 2007 Soda Stereo regresa, de mientras Cerati ya estaba desarrollando su, lamentablemente, último álbum, que fue Fuerza Natural de 2009, donde además del tema homónimo está Magia, Déjà Vu, Desastre, Rapto, Cactus, Naturaleza Muerte y muchos más. Tengo entendido que este álbum iba a tener varios videoclips, pero muchos no se publicaron. Lamentablemente Cerati sufre un ACV luego de un concierto en Venezuela, solo unos meses después de publicar el mencionado último disco. Así, en 2010 quedó internado, pero tristemente falleció en 2014. De este modo, el solista más grande de todos los tiempos nos dejaba. Pero bueno, estas son mis 10 canciones favoritas del legendario Gustavo Adrián Cerati. Hasta acá el video de hoy, más adelante seguro haga vídeos hablando del declive del rock nacional, o criticando a la revista Rolling Stone y esas mierdas. Pero por ahora eso es todo, nos vemos en el próximo video.